a todas las personas que nos acompañan en esta nueva sesión de Academia Andigraph. En esta tarde nos complace saludarlos y contar con su compañía. Estaremos presentando el balance económico de la industria gráfica para el tercer trimestre del 2022. Así que sin otro preámbulo, para comenzar y aprovechar al máximo el tiempo, le doy la bienvenida a nuestro director de investigaciones económicas, Diego Gómez. Él es economista en la Universidad Nacional de Colombia con estudios en estrategias para el incremento de la productividad y la competitividad empresarial. Y bueno, pues nada, bienvenido, Diego. Hola Tati, muchas gracias y bueno, igualmente bienvenidas todas las personas que nos acompañan el día de hoy. A continuación, pues vamos a ver un pequeño resumen de toda la economía mundial, un poco adentrándonos ya desde lo grande a lo poco en la economía colombiana y finalmente el comportamiento de la industria gráfica. Les voy a compartirles mi pantalla. Listo. Bueno, entonces iniciemos, como les mencionaba, un poco con el contexto mundial, cuáles son estas perspectivas y cuáles son las situaciones que han venido afectando a toda la economía global. Estas perspectivas de crecimiento económico que vemos en pantalla son del FMI, las publicaron en este mes, o sea, están salidas del horno. Acá es muy importante tener en cuenta, como lo dice su nombre, son perspectivas, son estimaciones que se hacen y han venido cambiando a través de los últimos meses. La última actualización era de julio y lo que podemos evidenciar es que anteriormente teníamos un mayor crecimiento para 2022 y para 2023. Sin embargo, con todo el contexto, que ya vamos a ver un poco más adelante, estas situaciones que han afectado las variaciones en las estimaciones, pues ha resultado en que se disminuyan las perspectivas de crecimiento tanto para 2022 como para 2023. Acá es importante también resaltar cómo se comportó un poco el año siguiente a la pandemia o el año 2021. Vemos cómo todas las economías tuvieron un repunte muy alto, hubo como un efecto de rebote. Sin embargo, ese efecto ya se ha venido disminuyendo y ya para el siguiente año va a ser posiblemente un crecimiento mucho menor en las principales economías del mundo. Acá vemos para economías avanzadas en este año a cierre de 2022 2,4% y para cierre del 2023 hasta el momento se estima 1,1%. Otra economía también muy importante, la de China, que por el momento aún está catalogada como economía emergente. Esto pues se debe a causa de su PIB, pero no del PIB general, sino de su PIB per cápita. O sea, son una población muy grande con una producción también muy grande, pero pues no alcanzan los mismos niveles de Estados Unidos, la zona euro, Japón u otras economías desarrolladas. Entonces en China vemos que efectivamente crecieron 2021 8,1%, para este año un crecimiento de 3,2% es el estimado y el siguiente 2023 4,4%. ¿Por qué lo menciono? Porque a pesar de que tiene unas cifras de crecimiento muy altas, pues es una cifra mucho menor a la que veíamos antes de la pandemia, que alcanzaban incluso crecimientos anuales de 10%. Para India, que también es otro país que ha venido creciendo últimamente y ha venido desarrollándose de una forma muy importante, las previsiones son más o menos las mismas. Entonces tenemos un 8,7% en 2021, 6,8% y 6,1%. Esto pues que nos indica que China, a pesar de que continúa con su crecimiento, India puede llegar en algún momento a alcanzar esas tasas de desarrollo que mantenía China anteriormente. En la parte de Rusia, como todos sabemos, el conflicto que se ha generado pues ha repercutido también en la economía de Rusia y pues también en la zona euro y poco también en la economía latinoamericana, como lo veremos más adelante. Para 2021 Rusia cerró con 4,7%, para este año las estimaciones es 3,4%. Acá también es importante resaltar, como les mencionaba anteriormente en la actualización de julio, esta caída se estimaba mucho mayor, se estimaba alrededor del 6%. Sin embargo, con los ajustes que se han hecho, con el desarrollo que se ha venido dando pues a nivel político, esta estimación aún es negativa, pero no es tan fuerte como se tenía prevista anteriormente. Y se estima para el siguiente año con Rusia un decrecimiento de 2,3%. Ya entrando un poco en nuestra región, en nuestro vecindario, podemos ver que América Latina y el Caribe, a pesar de que tiene un comportamiento pues mayor, un crecimiento mayor que las economías avanzadas,
aún continúa siendo menor que las economías emergentes. Entonces tenemos para este año un 3,5% a cierre en comparación con un 2,4% de las economías avanzadas, pero menor que las economías emergentes de 3,7%. De igual forma, tenemos para 2023 un 1,7% para América Latina y el Caribe en comparación con 1,1% de economías avanzadas y 3,7% para las economías emergentes y en desarrollo. Y ya revisando un poco por países, iniciamos por Brasil. Acá también debemos tener algo muy importante, lo vamos a ver un poco más adelante, son las elecciones que se están realizando en este momento. Para el 30 de este mes, si no me equivoco, ya van a tener, digamos, un nuevo, o bueno, no sabemos si un nuevo presidente, pero va a haber ya un nuevo gobierno o va a haber el mismo gobierno que venía anteriormente y nos tocará empezar a validar qué oportunidades comerciales tenemos con este país. Ya a continuación tenemos acá Colombia resaltado, presentando los mejores comportamientos en la región. O sea, hay algunos países que son un poco más pequeños que tienen unas previsiones de crecimiento mucho mayor. Sin embargo, entre los principales países, Colombia se destaca por sus altos crecimientos en el año 2021, 2022 y esperemos que también continúe así para 2023. Y acá, continuando con México, también vemos un comportamiento relativamente estable. Hay que tener también en cuenta pues su cercanía con Estados Unidos y pues todo como la migración y demás que se ha dado incluso desde Sudamérica atravesando por México. Y para Venezuela, que es un punto también muy importante para nosotros como empresarios, es las proyecciones de crecimiento que estamos empezando a ver. Entonces ya para Venezuela anteriormente eran crecimientos negativos, se estima que se retrocedió la economía venezolana más o menos un 75% en unos 5 años, sin embargo, pues acá ya vemos que para cierre del 2022 se estima un crecimiento del 6%, que para las condiciones que se encuentra actualmente el país, pues es muy favorable. Y también para 2023 podemos ver que ese crecimiento aún aumenta más. De hecho, las estimaciones colombianas también del gobierno de Colombia en este aspecto, les voy a adentrar un poco más en detalle sobre lo que nos mencionaron desde el Ministerio de Comercio, es que se espera que la economía venezolana muestre una buena recuperación 1 o 2 años. O sea que en estos próximos años vamos a tener un buen comportamiento con nuestro país vecino. Acá que es importante tener también, como les mencionaba un poco, desde el Ministerio de Comercio nos han dado algunos anuncios sobre la reapertura con Venezuela y sobre las relaciones comerciales. Es importante tener en cuenta que el comercio exterior se debe construir básicamente toda la institucionalidad que se tenía anteriormente. El comercio que se realizaba en la frontera era un poco más informal, ya la informalidad ya se estaba volviendo la norma en la frontera. Sin embargo, pues los esfuerzos van encaminados a que se recupere toda la institucionalidad y los controles para tener pues un comercio y un transporte seguro. Debemos tener en cuenta sobre todo el tema de los pagos. Si hay empresarios que estén en este momento realizando operaciones con Venezuela, estar muy atentos de las indicaciones que se den para el tema de los pagos con nuestros bancos, si es necesario de pronto dejar las divisas en una cuenta de compensación o cuál será la mejor estrategia para comerciar con Venezuela. En el tema también de tráfico de personas, por el momento desde Colombia pues se tiene previsto, no se tiene previsto ninguna restricción, perdón, y pues la idea es que puedan continuar fluyendo en total la población venezolana colombiana entre los dos países. Adicionalmente, también es importante tener en cuenta el transporte para Venezuela. Se va a empezar a institucionalizar también y hacer una especie de acuerdos en las aduanas para poder controlar de una forma más efectiva todo este tránsito tanto de mercancías como de personas. Bueno, ya que entonces finalicemos esta pequeña parte, revisando un poco las economías emergentes de otras regiones del mundo, como son Oriente Medio y Asia Central, también muestran un buen comportamiento con un 5% y 3,6% para 2022 y 2023 respectivamente. De igual forma, África subsahariana, 3,6% y 3,7%, un poco continúa estable, y los países de bajos ingresos, pues a pesar de que tienen un buen comportamiento, pues justamente es por su pequeña base es la que muestran esos crecimientos un poco más altos. Bueno, ya acá revisando un poco el comercio mundial, estas estimaciones de la OMC nos indican que va a haber una desaceleración. Se tiene que para el 2022, para cierre, el comercio mundial solamente 3,5%. Se tenían unas estimaciones mucho más altas, sin embargo, por toda la coyuntura y todo lo que hemos visto, pues ha disminuido esas proyecciones. Sin embargo, pues continúan todavía de forma positiva.
Para el 2023 el crecimiento se estima solamente en 1%. Sin embargo, pues esto a medida como vaya evolucionando la crisis financiera, o bueno, la crisis financiera no, sino pues la crisis en general en Rusia y también las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos, esto puede variar un poco. Acá también que tenemos que tener en cuenta, los empresarios de pronto lo sufrieron mucho, es los costos de los fletes. Anteriormente desde China hasta Buenaventura se estaba pagando fletes entre 18.000 y 19.000 dólares por contenedor. Ya lo que podemos ver para estos últimos meses es que está alrededor de los 9.000 dólares y se espera que a finalizar el año se encuentren entre 6.000 o 7.000 dólares. También es importante tener en cuenta los fenómenos meteorológicos. Entonces, como vimos hace poco, incluso tocó San Andrés nuevamente. Afortunadamente no fue nada grave, pero pueden continuar afectando el comercio para Estados Unidos, para Centroamérica, incluso Suramérica también. Acá esta gráfica pequeñita lo que podemos ver es cómo han ido evolucionando también estos precios en el comercio, principalmente las energías o el gas natural es el más afectado por el conflicto entre Rusia y Ucrania también. Los cereales, los alimentos han tenido un crecimiento, sin embargo ya en los últimos meses han venido estabilizándose y esperemos que pueda continuar así. Entonces el mercado, a pesar de las dificultades, siempre busca una forma de ser más eficiente y siempre se generan nuevas relaciones comerciales o nuevas cadenas de valor para optimizar pues todos los negocios. Y aquí ya tenemos un poco como las principales situaciones o las principales coyunturas a tener en cuenta para nosotros como colombianos y como empresarios también. Entonces en Estados Unidos se está hablando mucho sobre un inicio de la recesión. Ya todo el efecto de la pandemia, todo el impulso ha venido sobrecalentando la economía y lo que ha resultado es un incremento de la inflación y por lo tanto pues una contrapuesta que es el endurecimiento de la política monetaria. Y también como les mencionaba hace poco, pues tener en cuenta en toda la costa de Estados Unidos que se pueden presentar fenómenos meteorológicos que afectan también este comercio con ellos por parte del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que más nos ha afectado directamente? Los precios de los productos energéticos. Aquí el efecto es negativo y por un lado es positivo. O sea, nos toca tenerlo muy presente que a pesar de que también se han incrementado los precios de los fertilizantes, de pronto los precios de los petróleos, pues también nos puede servir un poco, como vamos a ver más adelante, en el incremento de las ventas de petróleo o de productos energéticos, que es básicamente el principal rubro de exportaciones de Colombia. Importante también entonces para Rusia y principalmente para Ucrania, como lo sabíamos anteriormente, Europa pues es un consumidor muy importante de los productos agrícolas, pero por este contexto se han disminuido esas exportaciones hacia estos destinos. Desde China, entonces aún continúan habiendo restricciones por los brotes de COVID, ya no son tan importantes, pero aún hay coyunturas que por temas de salud se bloquean algunos puertos o hay algunos controles ya que perturban ahí como las cadenas de valor. Y muy importante para China también, pues si al mundo en general tiene una demanda baja, tiene como una coyuntura de recesión, pues para China que su fuerte está en las exportaciones, también van a ser un poco afectados. Bueno, ya empezando con la economía nacional, acá está una gráfica pues muy diciente que es el índice de seguimiento de la economía. Las cifras ya del PIB las vamos a ver más adelante, pero este es un indicador muy acertado de qué es lo que viene pasando y muy cercano como a las cifras del mes de julio. ¿Qué tenemos aquí? Pues podemos ver que la caída de la pandemia entre mayo y abril del 2020 se ha venido recuperando de una forma paulatina, pero constante hasta mediados del 2021, donde hubo una pequeña caída, principalmente para las actividades secundarias, y ha continuado su recuperación hasta el presente año. Que podemos ver que ya las actividades secundarias pasaron, o sea, tienen un crecimiento un poco mayor a las actividades primarias y las actividades terciarias pues continúan liderando acá la economía en temas de crecimiento, no en temas absolutos, pero sí en el crecimiento. Y aquí esta gráfica que me gusta mucho, sobre todo porque podemos comparar también con diferentes sectores. Podemos ver trimestralmente que para este último año, o sea, para el segundo trimestre del 2022,
La economía en su totalidad creció 12,6% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Sin embargo, dos grupos de actividades que nos importan mucho desde el gremio, como son la fabricación de papel, cartón y sus productos, o las actividades de impresión y copia, han tenido un crecimiento mucho superior al total de la economía nacional. Entonces podemos ver que para las actividades de impresión el crecimiento de este trimestre fue 45,9% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, y para la fabricación de papel, cartón y sus productos creció 39,5% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Es una gráfica, como les mencionaba, muy diciente, que me gusta mucho ver cómo han crecido estos dos grupos de actividades en comparación con la economía nacional. Bueno, revisemos un poco el mercado laboral, el tema de desempleo. Acá están las principales ciudades de Colombia, las 13 ciudades. La de mejor comportamiento es Bucaramanga, con una tasa de desempleo de 8,0%. También ha tenido la mayor reducción, 7,4% en puntos básicos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Acá, pues, cabe aclarar que es un trimestre entre mayo y julio, como nos presenta el DANE las cifras de desempleo por ciudad. Sin embargo, ya a nivel nacional, para el mes de agosto, el desempleo es de 10,6%. Se ha venido reduciendo en comparación con el mismo mes del año anterior, que estaba en 12,9%. Y acá un tema también muy importante tanto para consumidores como para productores, es el incremento en los precios. Entonces, como lo veíamos también a nivel internacional, a nivel local sucede la misma dinámica. Todo se ha encarecido. Acá podemos ver el índice de precios al consumidor y índice de precios al productor en un acumulado hasta septiembre. Pues todos los años anteriores se tenían los crecimientos de pronto en 2016 un poco altos para los consumidores, pero venía disminuyendo hasta el 2021, donde iniciaron nuevamente su crecimiento. Entonces, estas gráficas lo que podemos evidenciar es que para los consumidores a septiembre de este año ya tenemos una inflación acumulada de 10,08%. Y para los productores, que es un poco superior, 20,39%. Ya comparando estas mismas cifras, pero el mismo mes, podemos ver que para los consumidores la variación de septiembre de 2022 contra septiembre de 2021 fue de 11,44%, y para los productores en el mismo periodo, o sea, en el mismo mes de septiembre de 2022 versus septiembre de 2021 es de 28,35%. Acá entonces también puede suceder, o lo podemos ver también con el Banco de la República, con nuestro Banco Central, que se han venido endureciendo, se han venido fortaleciendo como esta tasa de interés, y esto pues es un mecanismo de control, pero no es el todo para poder tener una inflación inferior. Bueno, y acá un poco en materia de comercio exterior, podemos ver también cómo ha venido evolucionando este crecimiento de las exportaciones colombianas, pasando de 3,465 millones de dólares en el mismo periodo del 2021 a 2022, 4.582, con un crecimiento de 32,2%. Acá, ¿cuál es el rubro más importante? Como lo mencionábamos, combustibles y productos de la industria extractiva, con un crecimiento de 57,2%, perdón. También un poco en el tema de otros sectores, la mayor parte pertenece a exportaciones de oro, otra pequeña parte de pronto ya de encomiendas o envíos urgentes. Y las manufacturas presenta pues un comportamiento favorable, pero no alcanza todavía el rubro de los combustibles y de las industrias extractivas. Por parte de las importaciones, vemos también un comportamiento similar. Las mayores importaciones han tenido el mayor crecimiento ha sido en las importaciones de combustibles e industrias extractivas, con 215,5%. Las manufacturas, que es el mayor rubro, pues han tenido también un crecimiento, pero no de la misma forma. Acá con esto cabe destacar que para el mes de julio, que fueron las últimas cifras, perdón, acá me quedó mal el título de agosto, esto es para julio las importaciones, la balanza comercial queda en menos 7,199 millones de dólares. Entonces se ha venido reduciendo en comparación con otros años, pero estructuralmente pues ya presentamos una balanza comercial negativa. Y ya entremos un poco en nuestro sector, en el comportamiento de la industria gráfica. Lo primero que quería revisar es un poco cómo afectó finalmente la pandemia. Estas ya son cifras consolidadas para el 2020.
y lo que podemos encontrar es que teníamos un crecimiento promedio de 5,25%. Sin embargo, pues en la pandemia hubo un decrecimiento mucho menor de 3,8% para la fabricación de productos de, perdón, cartón y papel y sus productos, y 13,4% en la impresión y producción de copias. Entonces, esto por la parte de la producción. Ahora por la parte de empleo, lo que podemos ver es que el efecto también fue similar. En el empleo, pues hubo una repercusión mucho menor, sin embargo, pues también se sintió un poco. Y para el segmento de papel, cartón y sus productos, solamente se creció 0,2% en el último año, y en la impresión sí hubo un decrecimiento del 10,3%. Bueno, ya acá nuevamente como revisando estos índices que visualmente nos permiten ver mucho más fácil qué es lo que ha pasado, podemos ver que la producción real, y ya con cifras un poco más actualizadas hasta julio del 2022, ha venido efectivamente recuperándose desde la pandemia. Sin embargo, pues aún tenemos un camino importante por recorrer para que el sector continúe creciendo. Por la parte de las ventas, un comportamiento también muy similar. Esto, como sabemos, pues va muy de la mano. Sin embargo, las ventas han tenido un crecimiento un poco superior. También puede ser por parte de los precios. Bueno, y en el empleo, lo que sí podemos evidenciar es que para las actividades de impresión, pareciera que la industria se resintió y hubo un cambio coyuntural en el número de empleos que generaba. Acá a partir de la pandemia se ha venido manteniendo el mismo nivel, que era inferior a lo que teníamos anteriormente en 2018-2019. Entonces acá el nivel de empleo para papel, cartón y sus productos ha crecido 6,7%, mientras que para las actividades de impresión solamente es el 3,1%. Bueno, y acá el comercio exterior para el segmento de impresores, acá pues cabe aclarar un poco, ya ustedes lo conocerán mucho mejor, pero son todas las empresas de empaques, impresiones de etiquetas, flexografía y demás. Entonces acá podemos evidenciar cómo también estructuralmente teníamos un mayor número de importaciones que de exportaciones, y para este último semestre del 2022 pues se ha incrementado un poco más esa brecha entre exportaciones y exportaciones, llegando a menos 64,7 millones de dólares. Y acá un poco ya dividiendo entonces nuevamente estos segmentos que les mencionaba, el de mejor comportamiento han sido los artículos escolares y de oficina, tanto en exportaciones como en importaciones, y pues nos favorece que tiene una balanza comercial positiva de 2,5 millones. Ya importante también de pronto revisar el comportamiento en las publicaciones periódicas. Ha tenido un decrecimiento en las importaciones de 31,6%, y por el contrario sus importaciones han crecido 361,9%. O sea, se han triplicado las importaciones y hemos tenido una disminución en las exportaciones. También importante resaltar, pues envases y empaques es el segmento que mayor aporta, el de mayor volumen, con un crecimiento también muy interesante de 49,6%. Bueno, ya en el segmento de los proveedores, acá es mucho más marcado también el incremento de las importaciones en comparación con las exportaciones. Para este último semestre tenemos una balanza comercial negativa de menos 361,9 millones de dólares. Entonces, se han venido recuperando en dos vías, las exportaciones e importaciones, pero acá podemos evidenciar de una forma mucho más marcada cómo esta balanza comercial pues, nos ha venido también como incrementando los precios. Bueno, de igual forma, acá revisando los segmentos, lo que podemos ver es que el mayor comportamiento de las exportaciones ha sido para los insumos, con 27,7%. Ha tenido también un crecimiento interesante de las importaciones de 32,2%. Por el contrario, la maquinaria pues, ha tenido la mayor disminución en las exportaciones, con 49,1%, en comparación con las importaciones que se han crecido, prácticamente se han duplicado, con 105,2%. Bueno, esto vemos que es como en general lo que podemos evidenciar. Acá unas invitaciones muy especiales para lo mejor del año. Entonces tenemos cierre para el día de mañana, y la gala de premiación será el 24 de noviembre. Y también invitarlos muy especialmente a que nos apoyen con nuestra encuesta de salarios para tener una información muy actualizada de cómo está funcionando el empleo en la industria gráfica.
Y ya para el próximo año que se inscriban a Andigráfica será entre el 9 y el 12 de agosto en Corferias y vuelve de una forma presencial después de los años de pandemia. Bueno, ya acá para finalizar, para englobar un poco, entonces las coyunturas que tenemos que tener en cuenta a nivel internacional, como lo mencionábamos, era la reactivación económica con Venezuela, una posible recesión en Estados Unidos y pues estar al tanto de cómo va evolucionando el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya a nivel nacional, lo más próximo que tenemos, la reforma tributaria, entonces se presentó un nuevo proyecto que se debe estar debatiendo, se deben estar citando comisiones, el control de la inflación, entonces ya aparte de la política monetaria, de pronto, ¿qué nuevos incentivos se puede tomar desde la parte fiscal para que esta inflación sea un poco menor? Y las negociaciones de paz, nos toca esperar también de pronto en qué medida nos afecta en el sector industrial. Bueno, creo que en general sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación. ¿Quieren que pues repasemos un poco más algún tema en específico? Diego, pues muchas gracias. Como lo acabas de mencionar, invitamos a las personas en el chat si tienen alguna pregunta puntual en la que quisieran profundizar, de acuerdo, de pronto puede ser al segmento de su empresa, de su marca, y si no, también al correo desarrolloempresarial@andigraph.com.co pueden también ahí dejar sus preguntas, solicitar memorias y asimismo, pues recuerden que a través de nuestro canal de YouTube, Andigraph Colombia, pueden encontrar esta y todas las capacitaciones que hacemos para Academia Andigraph. Así que, pues nada, por el momento creo que no tenemos preguntas en el chat. Así que muchas gracias, Diego, nuevamente por la presentación y a las personas que se conectaron. Una feliz tarde.